Soy el pastor Orlando Chinchilla y quiero darle la más cordial bienvenida a su devocional. No importa el lugar donde usted me está viendo, en la intimidad de su casa, en su sala, las hermanas quizás ya preparando los alimentos para mañana, porque desde hoy preparan los que van a trabajar. No importa, quizás hay algunos que ni siquiera me ven, solo me están escuchando. Pues damos gracias a Dios porque usted ya es parte de este devocional. Hoy estaremos compartiendo la palabra del Señor y el tema se titula Fe en Dios. Le prometo que usted va a ser edificado por la palabra del Señor y hablaremos cosas básicas acerca de la fe. Así que tome su Biblia, por favor, prepare las notas si quiere tomar algunas, póngale compartir para que otras personas sean bendecidos por la palabra del Señor. ¿Está listo para la enseñanza de esta noche? Vamos. Esta noche estaremos compartiendo un mensaje que va a ser de mucha bendición para su vida. El tema es fe en Dios. No importa si usted tiene 35 años de ser cristiano o apenas tiene 35 minutos. Estoy seguro que esta reflexión va a edificar su vida. Fe en Dios. La Biblia nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Y también lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, pues que el justo por la fe vivirá. O sea que de tal manera que la fe es algo esencial en la vida del creyente. Mucha gente le preguntan, ¿qué es fe? Y la gente dice, fe es fe, fe, y muchos se quedan en el todavía pensando que es la fe. Pero yo le voy a decir una definición que hay en la palabra del Señor. En Hebreos 11, versículo 1, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto que la Biblia nos da. Pero no solo es una fe así como que no tiene sustancia, al contrario, la fe está basada en una persona, en Jesús. O sea, no es una fe así como que saber en qué creo. No, la fe está basada en la persona de Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestra fe está basada en el poder del Espíritu Santo. Por cierto, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, una fe que está basada en una sustancia, está basada en una persona. También, la fe no solo son pensamientos positivos o pensamientos nobles o pensamientos de éxito para darnos una automotivación. No, la fe está basada en la palabra de Dios. Fíjese que es interesante cuando decimos que la fe está basada en la palabra de Dios, porque dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por por el oír la palabra de Dios. O sea que la fe también está basada en la palabra de Dios. Entonces, fíjese pues, hermano, ponga mucha atención en esto que estamos hablando. O sea, poca palabra de Dios dará como fruto poca fe en mi vida. Pero a medida que yo me alimento de la palabra de Dios, mi fe empieza a aumentar. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué me está tratando de decir? Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, también la fe se va por no oír la palabra de Dios. Entonces yo lo invito, hermano, que escuche la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, porque a más palabra de Dios, más fe en mi vida. Y si yo dejo de oír la palabra de Dios, entonces voy a ser un creyente que me empiezo a debilitar. Así que la pregunta, ¿a quién está oyendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? Espero que se esté alimentando de la palabra de Dios. Así va a ser usted un creyente de fe, un creyente en victoria. Bueno, también, amados hermanos, alguien dice, pero si yo no me recuerdo, pastor, la prédica de hace años. Yo no me recuerdo la prédica que escuché el, el 21 de agosto del año 2019. Probablemente no se recuerde y tiene razón. Pero si yo le preguntara también, hermano, ¿usted se recuerda lo que comió el 21 de agosto? Usted dirá, no me acuerdo, hermano. Ajá.
Pero sí le aseguro que eso que comió lo alimentó, se transformó en energía que para ese día le dio fuerza, le dio vigor. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Aunque usted no recuerde la prédica que escuchó el domingo tal del 2019, tal vez no la recuerda, pero esa palabra le dio vida, le dio esperanza, le dio fe para ese día. Y lo mejor que podemos hablar es cuando el maná caía. Dice que el pueblo de Israel cuando caminó en el desierto comían maná. Unos intentaron guardar para el otro día y se engusanaba, de tal manera que todos los días había que salir a recogerlo. De eso se trata la palabra de Dios, que todos los días la busquemos, recibamos y busquemos una palabra fresca. Así que lo animo, hermano, a que estudiemos la palabra de Dios, no solo los domingos, no solo los lunes, no solo los martes, que sea un alimento diario. ¿Cuántas veces nos alimentamos al día? 3 veces al día. Entonces, hermanos, todos los días hay que alimentarse de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es estéril. Dice la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hablando de esto, en la Biblia encontramos, amados hermanos, en Hebreos 11, una lista de hombres y mujeres que pusieron su fe en acción, que no eran solo buenos pensamientos o pensamientos correctos los que tenían, sino hicieron obras. Su fe se puso en acción. Por cierto, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, nos hablan de un hombre. El primero en la lista es Abel. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Ahí tenemos a Abel. Hermanos, fue un hombre que no solo tuvo buenas intenciones, fue un hombre que actuó en fe y fue generoso. Si pudiéramos hacerle una entrevista a Abel y le preguntáramos, Abel, ¿qué es para ti la fe? Él nos diría, hermanos, la fe es darle a Dios de primero y es darle a Dios lo mejor. Era un hombre generoso, ¿sabe? Yo creo que hay mucha gente que ama a Dios, pero tienen miedo de dar, de ofrendar. ¿Y sabe por qué? Porque piensan que no les va a alcanzar a ellos. Pero quiero decirles algo, ponga su fe en acción. La Biblia dice, dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Si entonces le preguntáramos a Abel qué es la fe, es denle a Dios de primero, denle a Dios lo mejor, no teman. Eso es fe en acción. En la carta a los Hebreos, en la lista de esos hombres y mujeres que pusieron su fe en acción, encontramos a un hombre llamado Enoc. Por cierto, la Biblia no habla mucho de él, pero dice que caminó con Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11:5. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, cuando hablamos de la vida de Enoc, a él le dan un título, el hombre que caminó con Dios. Si nos tocara que entrevistar a Enoc y le preguntamos, Enoc, ¿qué es fe? ¿Siempre sentías a Dios? ¿Siempre lo podías ver ahí a tu lado? Yo creo que honestamente Enoc nos daría la siguiente respuesta. ¿Qué es fe? Es caminar con Dios, aun cuando no lo sientas. ¿Sabe? Últimamente nosotros tenemos una palabra, no siento ir, no siento hablar, no siento dar. Mire, hay veces que no sentimos levantarnos a trabajar, pero nos tenemos que levantar porque si no vamos a perder el empleo. Entonces, yo creo que la lección que Enoc nos da a nosotros nos diría, yo alababa a Dios y oraba a Dios, aunque no lo veía y no lo sentía. Yo estoy seguro que Él a mí sí me miraba y sí me escuchaba.
Tenemos que caminar con Dios, amados hermanos, en medio de las pruebas, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Tenemos que ser como Enoc, hermano. Mire, yo amo la presencia de Dios y le soy sincero. Hay veces que aún he llorado delante de la presencia del Señor de sentir esa ternura. Pero quiero decirle que las etapas en que menos lo sentimos es cuando más crecemos espiritualmente. No podemos estar dependiendo solo emocionalmente si lo sentimos o no. De eso se trata la fe. Aunque mis ojos no te pueden ver, yo sé que tú estás aquí. Me hace recordar aquella historia de aquel hombre que se fue a la playa porque tenía muchos problemas y empezó a hablar con Dios a la orilla de la playa, ¿no? Y le empezó a contar sus problemas. Ese poema, por cierto, se llama Las Huellas. Y él sabía que Dios iba con él porque volteaba a ver y miraba las huellas como de Dios que le acompañaba y las de él. Pero más adelante, ya mediodía, ya no mira las huellas. Y ya cuando el sol baja, vuelve a ver las huellas. Y él le dice, Dios, por qué me abandonaste? No estuviste conmigo a la hora del sol, que representa la prueba. Y Dios le dice, no, yo sí iba contigo. Las huellas que mirabas eran las mías. Yo a ti te llevaba cargado. Amados, es tiempo de fortalecer nuestra fe. No se trata así de que adoramos a Dios solo cuando lo sentimos, o adoro a Dios solo porque tengo un vehículo nuevo, una casa nueva, todo salió bien, mis hijos me quieren, mi familia está en paz, estoy prosperado y en victoria. Hermanos, tenemos que ser gente de fe, adorar, alabar a Dios en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, como Enoc. Tenemos que dejar claro, hay que sentir su presencia y refresquese, tome esos refrigerios espirituales, pero también debemos de aprenderlo a amar, a honrar y a caminar en fe, aun cuando no lo sentimos. Y hablando de un tercer personaje que nos habla la carta a los hebreos que puso su fe en acción, un clásico, Noé. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, recuérdese que en los tiempos de Noé no llovía y Dios le dijo que iba a llover tanto, de tal manera que iba a haber un gran diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Preparó un arca y lo hizo por 100 años. Se estuvo preparando. Hermanos, la fe no es aquello de que todo va a salir bien, no se preocupe. Muy optimistas, no, no, ¿para qué si a Dios me habló que va a haber un diluvio? Nosotros no nos ahogamos, si no hace el arca, se ahoga. Hermanos, yo creo que la fe es bien práctica. La fe no es algo así místico, no. La fe es más práctica de lo que usted se imagina. Él recibió una palabra que venía una calamidad, se preparó con un arca. En otras palabras, la fe es hacer preparativos. Amados hermanos, estamos en una etapa de una pandemia a nivel mundial. Hermanos, use su mascarilla, por favor. Ay, no, pastor, ¿dónde está la fe? ¿A cuánta gente he oído yo en este tiempo decir, ¿dónde está su fe, hermano? ¿Por qué usa mascarilla? La fe, hermano, discúlpeme, la fe no es tonta. La fe es lo más objetivo que hay sobre la tierra. A Noé le dijeron diluvio, construyó un arca. Hermano, la fe me dice que me tengo que cuidar o utilizar los protocolos de bioseguridad. Póngase su careta, lávese sus manitas ahí seguido. No esté en aglomeraciones. Si no es necesario andar metido en tal lugar, no esté. O sea que la fe es preparativos. La fe no es improvisación. La fe también es planificación. La fe es prepararse, amados hermanos. A mí me da tristeza como mucha gente por fe dicen, y la fe es acción. La fe nos llevaría también a cuidarnos, prepararnos. Amados hermanos, yo quiero llegar a este punto. Estamos hablando de la fe en Dios. No importa si usted tiene 35 años de ser creyente o 25 minutos de haberse convertido. Usted debe de buscar cómo seguir creciendo en fe. Y esta viene por el oír la palabra de Dios. Quizás usted está pasando un momento donde su fe está débil. Usted está pasando un momento en que ya no siente.
servir, seguir perseverando, seguir siendo generoso. Para eso es que nos sirve la fe, para que en esos tiempos de oscuridad, para que en esos tiempos de duda y de temor, por fe, sigamos caminando. Hoy quiero orar con usted y quiero pedirle al Señor que fortalezca su fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche, porque no es casualidad que tus hijitos tuyos hayan sintonizado este devocional. Padre, especialmente quiero pedirte por aquel que está agonizando en su fe, ya no tiene deseo de perseverar, se siente triste porque no siente tu presencia. Quizás en un tiempo fue generoso con tu obra, pero ya perdió ese primer amor de dar. Señor, estos tiempos son tiempos de no caminar por vista, sino por fe. Especialmente quiero pedirte por aquel que me está viendo y está agonizando espiritualmente. Fortalécelo y confirma su fe. No importa el lugar donde usted me esté viendo, pido al Señor que lo bendiga, que lo ayude y que lo levante. Y si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador o desea reconciliar, ahí está el primer paso de fe. Abra su corazón y no importa dónde está o cómo está, Dios le ama, Dios quiere salvarle y Dios quiere ayudarle. ¿Desea hacerlo? ¿Desea aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Señor, bendigo a las personas que han hecho esta oración de fe y te pido que haya restauración, bendición, provisión y protección. Por el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Para mí ha sido un privilegio. Honro sus saludos. Gracias por sus palabras. Gracias por sus mensajes. Nos animan a seguir adelante en la obra del Señor. Yo soy el pastor Rolando Chinchilla. Este fue su devocional. Hasta la próxima.